Muy bien. Hablamos, repito, de las ceras. Las ceras son, reitero, un tipo de lípido. Este tipo de lípido, pues, es considerado un lípido simple debido a su estructura, ¿no? Debido a que presenta, pues, básicamente ácido graso y alcohol, ¿no? Ahora, básicamente las ceras, ¿no? Tienen, pues, función protectora, ¿de acuerdo? Función protectora. Ahora,
Bien, mil disculpas, tuve un problema con el micro. Estábamos hablando acerca de las ceras, ¿no? Que son considerados pues lípidos simples, ¿ya? Recordemos que un lípido simple pues está formado solamente por alcohol y ácido graso, nada más, ¿correcto? Ahora, otros lípidos simples también pues son los triglicéridos, ¿no? Que también están formados pues solamente por alcohol y ácido graso. ¿Cuál es la diferencia entre una cera o sérido y un triglicérido? Bueno, pues cuando hablamos de una cera, estamos hablando de que en su composición, en su estructura, solo vamos a involucrar a un ácido graso. Mientras que en el caso de un triglicérido, pues vamos a ubicar, ¿no? A emplear tres ácidos grasos. ¿De acuerdo? Tres ácidos grasos. Ahora bien, el alcohol que con más frecuencia aparece en estos compuestos es el glicerol. ¿Ya? El glicerol. Hay otros alcoholes, ¿no? En el caso de las ceras, ¿no? Porque el glicerol es muy común en los triglicéridos. En el caso de las ceras, ¿no? Tenemos al esfingol o esfingosina, ¿no? Repito, esfingol o esfingosina, ¿ya? Como pues alcohol constituyente, ¿no? De una cera. Ahora, decíamos que las ceras pues cumplen función de protección. Por ejemplo, en el caso de la piel, tenemos algo llamado ceramida, ¿correcto? ¿Ya? La ceramida, repito, resulta pues ser, ¿no? Una estructura que se encuentra en la piel. Tenemos también la cutina. La cutina. Cuando hablamos de la cutina, estamos hablando pues, ¿no? De otra cera que se encuentra protegiendo, ¿no? A las hojas de la desecación, ¿no? Repito, protegiendo a las hojas, ¿no? De la desecación. Luego tenemos la lanolina, que la encontramos pues en el pelaje de los animales, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otras. Los triglicéridos te decía que también, pues, ¿no? También son, ¿no? Los triglicéridos decía que también, pues, son lípidos simples, pues, además de tener tres ácidos grasos y una molécula llamada glicerol, pues debemos recordar que en forma sólida, ¿no? A temperatura ambiente nos referimos. A temperatura ambiente, cuando son sólidos, pues se van a denominar grasas, ¿de acuerdo? Grasas. Y si a temperatura ambiente, pues son líquidos, estamos hablando pues de aceite. Ahora, los aceites normalmente pues son vegetales, ¿ya? Mientras que pues
Las grasas, pues repito, ¿no? Pueden ser tanto vegetales como animales. Un momento, por favor. Muy bien, entonces estábamos hablando pues acerca de los lípidos simples, ¿no? Bien, entonces en la pregunta 1, pues hablaremos de lípidos simples, ¿cierto? Bien. En la pregunta 2 nos hablan acerca de un ribonucleótido. Recordemos que si hablamos de ribonucleótido, estamos hablando pues de un ácido nucleico. Y si hablamos pues de un ácido nucleico, pues resulta que los ácidos nucleicos pues están constituidos por una base nitrogenada, ¿no? Bueno, o sea, están constituidos, repito, por nucleótidos. Ya. Los nucleótidos a su vez están constituidos por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Ahora, cuando hablamos de un ribonucleótido, estamos hablando del ARN. Y en el ARN, pues tenemos como bases nitrogenadas a la adenina, a la guanina, al uracilo y a la citosina. Ahora, recuerda, el ARN es una molécula monocatenaria, o sea, en realidad es una molécula de una sola cadena, ¿ya? Ahora, esta molécula, como es de una sola cadena, no puede tener complementariedad en su propia estructura, sino que más bien la complementariedad se da cuando el ARN mensajero se encuentra pues con el ARN transferencia, ¿no?
Repito, repito. Vamos a encontrar entonces, a ver, vamos a indicar pues entonces que el complemento de un ARN mensajero es un ARN transferencia. En ese sentido, pues siendo que el complemento es el ARN transferencia, pues tendremos la siguiente complementariedad. Complementario de adenina en ARN es de adenina, repito, es uracilo, uracilo. Bien, entonces, el complemento, repito, de la adenina es el uracilo. El, bien, bueno, tenemos entonces ya así el asunto de la complementariedad entre pues los ácidos, ¿no? El llamado ARN mensajero y el ARN transferencia. Muy bien. Pero un momento, por favor. Un momento, por favor. Bien, entonces, ¿cuál sería pues la respuesta? Si tengo ribonucleótido, tendré pues entonces ácido fosfórico, ribosa, y si tengo adenina, el complemento será pues ácido fosfórico, ribosa y uracilo, ¿no? Muy bien. Con respecto a las bacterias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver, vamos revisando. Un momento, por favor.
Bien, cuando hablamos de las bacterias, pues habría que ir revisando con atención cada una de las alternativas, ¿no? Recordemos que, perdón, que una bacteria es un ser vivo, ¿no? Unicelular, procariota, es decir, su célula carece de núcleo definido u organizado, en todo caso, carece, ¿no? De carioteca. Y pues sí hay una pared celular hecha de algo llamado péptidoglucano, la cual pues está hecha de capas, ¿no? En las llamadas gram positivas, estas capas pues pueden ser como 40 capas, ¿ya? Pero sí pues el detalle está, perdón, las bacterias, entonces repito, tienen pues su pared de peptidoglicano organizado por capas, ¿de acuerdo? Si tiene más capas, repito, si tiene más capas, ¿ya? Entonces, si hablo de una gran positiva, hablo de un alto número de capas, ¿no? Estamos hablando de 40 capas aproximadamente, ¿ya? Si hablo de una, si hablo de una, perdón, si hablo de una bacteria gram negativa, pues una bacteria gram negativa tiene una pared más bien bien. Entonces, las gram negativas, te decía, tienen pues una capa más delgada de peptidoglicano. Esta capa de peptidoglicano, de repente entonces, las gram negativas van a tener una membrana más, algo llamado membrana externa. Bien, ya tenemos entonces ese primer aspecto. Ahora, en una gran negativa, el hecho de tener una membrana adicional o membrana externa, ¿no? Va pues a condicionar su interacción con el entorno, ¿no? Con el entorno. Muy bien. Ahora, otro detalle es que las bacterias, por ejemplo, tienen pues su ADN en curva. Bien. Y entonces, ¿una bacteria puede modificar su ADN? Pues claro que puede modificar su ADN. Para eso hay mecanismos. Bien. Ahora, las bacterias pueden transferir, ¿no?, su ADN por medio pues de lo que llamamos conjugación, transformación, perdón, o pues también, ¿no?, por
Conjugación. Conjugación. ¿Correcto? Momento, por favor. Bien, con respecto a los virus envueltos, dice, es correcto afirmar. A ver, bien. Entonces, en un virus con envoltura, pues repito, el virus tiene pues una envoltura, una membrana celular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero los virus envueltos, recuerda, pues al salir de una célula, o sea, al ser su ciclo lítico, ¿ya? Salen pues, ¿no? Salen del,
perdón. A ver, el virus, ¿no? Las partículas virales van a emerger formando pues un brotecito o yema, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ahora, entonces, ¿cuál de esas afirmaciones podemos pues unir con el asunto de los virus? ¿Presentan una doble cápside? Muy bien. Hablamos pues entonces, ¿no? Ahora, cuando un virus sale, cuando un virus sale y es un virus de este tipo, o sea, con envoltura, para mantener su envoltura debe arrastrar, repito, debe arrastrar parte pues de la membrana. Esa parte de la membrana que arrastra pues termina, no, repito, termina, perdón. Les decía entonces, cuando un virus tiene envoltura, pues al momento de salir de la célula infectada, sale arrastrando parte de la membrana, ¿no? De la membrana celular o de la membrana nuclear. Pero sale llevando, repito, pues mucus, ¿de acuerdo? Mucus. Muy bien. Entonces, siendo así, hablamos pues de que la respuesta en la pregunta 5 o en la pregunta 4, perdón, es que la liberación, mm, estamos hablando de la liberación, se realiza por gemación.
Bien, cuando hablamos de los dictiosomas, hablamos de ese conjunto de sacos, ¿no? De ese conjunto de sacos, pues conocido como aparato o complejo de Golgi. Este complejo de Golgi está directamente asociado a el retículo liso y el retículo rugoso, ¿ya? De forma tal que pues va a recibir, bien. Y entonces, un momento, por favor. Bien, entonces, ¿para qué sirve el aparato de Golgi? Pues para agregar, repito, para agregar azúcares, ¿no? Azúcares a las proteínas y formar glucoproteínas. Unir azúcares a los lípidos y formar pues glucolípidos, ¿ya? Juntar monosacáridos. Repito, ¿para qué sirve el aparato de Golgi? O sea, ¿para qué sirven los dictiosomas? Para unir glúcidos con proteínas y formar pues las llamadas glucoproteínas. Para unir con glúcidos con lípidos y formar pues glucolípidos. Bien, ahora, eso involucra también el empaquetar células. A ver, aquí, perdón, empaquetar moléculas. Por ejemplo, hablamos pues, ¿no? De proteínas que salen del retículo rugoso y que para ser pues dirigidas hacia el lugar donde deben estar, deben ser empaquetadas, ¿no? Ese empaquetamiento lo realiza pues el aparato de Golgi. Bien, estamos atentos a las preguntas. Dígame, ¿en qué puedo ayudar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿me podría ayudar? Bueno, ¿me podría explicar cuándo una especie está extinta, en situación vulnerable y en peligro de extinción, por favor? Ya, a ver, vamos a ver, porque recordemos que pues hay algunos detalles importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de estas categorías, recordemos pues que esas categorías no coinciden plenamente, ¿ya? Con lo que está pues, ¿no?
en forma mundial, no sé, a ver, ¿a qué me refiero? Hay una llamada lista roja, ¿no? De la Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que incluso pues no tiene, digamos, su libro, ¿no? En realidad esa lista roja es pues un libro, ¿de acuerdo? Que pues también la podemos encontrar, bien, te decía, esa lista, ¿no? Pues básicamente está en un libro, es justamente llamado libro rojo, ¿de acuerdo? Ahí en el chat estamos colocando algo pues justamente sobre, ¿no? Esta lista, o bueno, la página web, ¿no? Donde están pues, no repito, las listas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué encontramos por acá? Pues por acá estamos hablando de que la lista roja es la, el- el- la relación de especies pues amenazadas, ¿no? Amenazadas con el hecho de ya no existir. Ese es el detalle. Con el hecho, repito, de ya no existir. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Ahora, cuando hablamos de eso, pues en algunos países, ¿no? Hay datos insuficientes de lo que ocurre con las especies. ¿De acuerdo? Y en algunos otros casos, pues hay preocupación menor porque, pues, cuando se ha evaluado, no hay, ¿no? criterios que lo hagan poner, pues, todavía en la llamada, ¿no? lista roja. Muy bien. Ahora, eso es, pues, ¿no? En cuanto a, digamos, dos partes, ¿no? Pero además hay otro, o sea, tenemos dos partes, ¿no? Los llamados datos insuficientes de una especie, ¿ya? Y también tenemos, pues, lo que te decía, preocupación menor. Luego tenemos especie casi amenazada. Bien. Tenemos luego otra categoría que es especie casi amenazada, ¿no? En este caso, pues, no califica para decir que está en peligro crítico, que está en situación vulnerable, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, está cerca, pero no tan cerca de ellos. Y entonces ahí tenemos que entender que a veces lo que tenemos nosotros aquí en San Marcos, por ejemplo, no coincide necesariamente, pues, decía, con la lista internacional, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otra categoría más que ahora sí es vulnerable. Cuando una especie, un taxón, porque hay que hablar en términos taxonómicos, es vulnerable, cuando cumple, pues, ¿no? Con los criterios, ¿no? que esta lista nos ofrece. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, pues como enviamos ahí en el enlace al que podemos acceder, los criterios son varios, ¿de acuerdo? Los criterios son varios.
Hablamos de población reproductiva. Bien, te decía que pues ahí vamos a encontrar, ¿no? El asunto de cuántos hay en estado natural, cuántos en libertad, cuántos tienen amenazado su entorno, ¿correcto? Cuántos son cazados o depredados, ¿ya? Y entonces, para ponerlo después, ¿no? De esta introducción en términos pues relativamente más sencillos. El libro de San Marcos básicamente nos dice que una especie está extinta, extinta cuando no existe en la naturaleza, en libertad. Ojo, como cuando no existe en la naturaleza en estado libre. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la chinchilla peruana? ¿Ya? Con la chinchilla peruana. La chinchilla peruana está extinta porque en libertad no existe chinchilla peruana. Existe sí en cautiverio, en crianza, pero recuerda, no existe en libertad. Y lo que se tiene, pues no, básicamente es con fines de repoblar. Sin embargo, pues nos estamos encontrando con una cosa muy particular, ¿no? Que es pues justamente que chinchillas, ¿no? De otros países, ¿ya? Es decir, chinchilla de otros países está pues llegando, ¿no? A Perú, como son, como es por ejemplo, ¿no? La chinchilla boliviana, por cierto. Luego tenemos especies, ¿no? Especies animales, por cierto, en pues situación, no, perdón, en peligro crítico, peligro crítico. ¿Cuál es la diferencia si hablamos de peligro crítico? Pues peligro crítico o en peligro crítico están esas especies, esas especies que han sido casi depredadas, o sea que se les ha cazado, ¿no? Se las ha depredado pues en gran cantidad. ¿De acuerdo? Por eso hablamos pues de peligro crítico, ¿no? Peligro crítico, ¿ya? Entonces, se les ha depredado al punto en que ya casi no hay ejemplares, ¿ya? O la población es tan, pero tan reducida, tan minúscula, que pues si surgiera alguna enfermedad, no, repito, alguna enfermedad pues podría llevárselos a todos porque pues, reitero, son muy poquitos. Eso es lo que pasa con la pava liblanca, ¿no? Son tan poquitos, tan escasos, que pues se considera incluso funcionalmente extinto ya, ¿no? Funcionalmente extinto. Otro es el caso de nuestro amigo el delfín rosado, ¿no? También en peligro crítico porque pues se le captura, ¿no? Termina siendo capturado por la pesca y pues termina siendo también parte de la alimentación de muchas poblaciones, ¿no? Ahora,
Ahí mismo, cuando hablamos de peligro crítico, ¿no? Tenemos pues en el libro el asunto de en peligro de extinción, que es cercano a lo que llamamos situación vulnerable. Cuando hablamos de peligro de extinción y cuando hablamos de situación vulnerable. Peligro de extinción, repito, peligro de extinción ya corresponde a aquellas especies, ¿no? Aquellas especies cuyo entorno, cuyo entorno se ha visto afectado por la actividad humana, pero además, pero además, pero además hay actividades, ¿no? Hay actividades de cacería o de afectación directa a su hábitat. A ver, me explico con el ejemplo. Si hablamos del mono choro de cola amarilla, pues acá concurren dos asuntos. Uno, la captura del mismo mono choro de cola amarilla, pues para tenerlo como mascota cuando no lo es. Y dos, y dos, hablamos pues de la depredación de su entorno, ¿no? Del hábitat, de los bosques de bosques montanos, ¿no? Bosques montanos. Entonces, pues ahí repito, tenemos doble afectación, ¿no? Doble afectación. Ahora, en situación vulnerable, hablamos de aquellos animales, de aquellos animales a los que se les está cazando, repito, llevándolos al punto pues de estar en peligro de extinción o en peligro crítico. Repito, se les está cazando. Ah, ya. Situación vulnerable, cacería. Peligro de extinción, cacería más daño al entorno. Peligro crítico, quedan muy poquitos ejemplares. Extintos, es que prácticamente no hay, ¿no? Sobre todo si decimos que no hay de manera libre, ¿no? No que esté pues enjaulado, encerrado, no, de manera libre. Estamos claros. ¿Quiénes están en situación vulnerable? Pues el armadillo gigante que al sur del Perú se le depreda, ¿de acuerdo? El gallito de las rocas, al macho, ¿no? Se le captura pues por su plumaje, ¿correcto? Y entonces pues ahí tenemos un poquito ese asunto, ¿no? Que tendríamos pues que emparejarlo poco a poco con esa lista que se menciona, ¿no? La lista roja de la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bien, no sé si con eso ya hemos podido, pues, resolver la duda, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. De nada, de nada. Cualquier consulta, por favor, estamos para eso.
Vamos a continuar. Estábamos viendo, pues, ¿no? Este asunto de los dictiosomas y habíamos llegado, pues, a concluir que el aparato de Golgi formado por los dictiosomas, se encarga, pues, de el empaquetamiento de moléculas. El empaquetamiento de moléculas. Muy bien, ahí dice, con respecto a la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es, pues, verdadera, ¿no? La captación de luz, dice, la captación de luz para llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en las membranas de los tilacoides. Recordemos, los tilacoides, los tilacoides contienen, ¿no? Contienen, pues, fotopigmentos, ¿no? ¿Ya? Tienen fotopigmentos y los fotopigmentos, pues, capturan la luz, ¿ya? Entonces sí, pues, eso es verdad. Lo segundo, en la fase oscura se produce el ciclo de Enden-Meyerhof. Bueno, Enden-Meyerhof no es el ciclo de Calvin, ¿no? Que es el que ocurre en la fase oscura. Más bien, Enden-Meyerhof es, pues, sinónimo de glucólisis. ¿No? Glucólisis, ¿ya? Muy bien. Tenemos luego, en los cloroplastos existen crestas cloroplastidiales a nivel de su membrana interna. Recordemos, la membrana interna, ¿ya? La membrana interna se pliega, sí, se pliega, pero para formar las membranas tilacoides. Bien, entonces, como son o como es que la membrana interna se pliega para formar la membrana tilacoide, pues no podemos decir que son crestas cloroplastidiales, ¿no? Sino que son, repito, membranas pues tilacoides, ¿no? ¿Ya?
Ahora bien, dice luego, tenemos las crestas mitocondriales son expansiones de la membrana interna que sirven para proteger al ADN mitocondrial. Bien, para empezar, si hablas de mitocondrias, ya no hablas de fotosíntesis. De ahí nada más ya podemos decir que es falso. Pero vamos por más. La membrana interna mitocondrial no protege al ADN mitocondrial. ¿Por qué? Pues porque recordemos, el ADN mitocondrial es un ADN circular, es decir, es un ADN de tipo bacteriano, ¿ya? Un ADN, repito, de tipo bacteriano. Entonces, no, tampoco va por ahí. Las mitocondrias solo están presentes en aquellas células eucariotas que necesitan producir una gran cantidad de energía. Pues no, las mitocondrias están presentes en toda célula eucariota, solo que en aquellas que tienen mayor requerimiento de energía hay mayor cantidad, repito, hay mayor cantidad de mitocondrias, ¿ya? Pero no es que las mitocondrias solo estén, pues, en aquellos lugares. No, no, que solo están, pues, no en las células que requieren de gran cantidad de energía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces ya tenemos que la respuesta correcta, pues, de las 6 es la A, ¿correcto? La letra A. Muy bien. A ver, vamos a dar unos minutos para ver si algún compañero más se une.
Y continuamos entonces. Continuamos. Hablamos de este asunto de plantas, ¿no? Dice, algunas plantas forman semillas que germinan tan fácilmente, perdón, que no germinan tan fácilmente, ya que están protegidas por una cubierta rígida. Las semillas no germinarán hasta que esta cubierta se debilite por acción de la humedad o de los hongos. Las células que forman esta cubierta son, a ver, entendamos algo, estas semillas, ¿no? Estas semillas, llamadas también semillas coriáceas, ¿no? Coriáceas, son tan sólidas que es difícil, muy difícil, que pues solo enterrándolas germinen, ¿ya? Germinen. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para llegar a ser su cubierta tan rígida, debe estar o debe contener tejido que presente células vegetales muertas. Y si están muertas, pues decimos comúnmente que están lignificadas. Allá. O sea, tienen lignina. ¿Cuáles son los tejidos? ¿Cuáles son los tejidos lignificados? Pues el xilema y el floema. Perdón, que estoy hablando, el xilema y el esclerénquima. Esclerénquima. Ahora, el xilema transporta agua, no es un tejido de protección. El esclerénquima es un tejido de protección y sostén. Ahora, siendo así entonces, cuando una célula está muerta, pues no tiene citoplasma, no, o sea, no hay protoplasma. Y entonces diríamos pues que es una célula sin protoplasma con pared secundaria lignificada. Muy bien, y tenemos sí, entonces la respuesta de la pregunta 7. Bien, ahora, la siguiente pregunta dice, a diferencia de los seres humanos, perdón, otros animales paren crías que muchas veces tienen que valerse por sí mismas durante sus primeros momentos de vida. La energía que necesitan en esa situación se generará, repito, se generará a partir de la grasa, repito, grasa contenida ya, contenida en células que se caracterizan por, a ver,
Recordemos, cuando un animal nace, la cantidad de grasa, la poca cantidad de grasa que tiene, es pues la que se encuentra en su tejido adiposo. Ah, ya. En donde hayamos células pues llamadas adipocitos. Ya. Ahora retornemos al tejido adiposo. El tejido adiposo puede ser unilocular, llamado también tejido adiposo blanco, o puede ser pues multilocular, llamado también tejido adiposo pardo. El pardo es común en recién nacidos, ¿no? En crías muy jóvenes, ¿ya? Y el unilocular, bien. Ahora, siendo así entonces, nos preguntan, pues, ¿cuál marcaremos? Pues vamos a marcar el ser multiloculares, tejido adiposo, tejido adiposo pardo, ¿no? Tejido adiposo pardo. Y vamos a esperar que suenan algunos otros compañeros.
Bien, y entonces vamos pues con la siguiente pregunta. Hablamos del flujo de electrones, dice. El flujo de electrones de manera cíclica en la fase luminosa permite, dice, ¿no?, la migración permite la migración de protones desde A, mientras que en la formación de ATP esto se da de forma bien. A ver, recordemos por favor lo siguiente. Los protones y los electrones son los que viajan o se desplazan, ¿no? Para generar, pues, ¿no?, una corriente, ¿no?, o flujo tanto de protones como de electrones necesarios Bien, pues sucede que los electrones, al salir del fotosistema, fotosistema, repito, fotosistema uno, ya, fotosistema uno, pues retornan desde el estroma a donde fluyen hacia el espacio intratilacoidal, llamado también lumen tilacoidal, ya, lumen tilacoidal, mientras que los protones van a ser pues impulsados ¿no?, desde el lumen tilacoidal hacia el estroma, o sea, de manera inversa. Entonces tenemos el estroma, lumen tilacoidal, de manera, repito, de manera inversa. Bien,
Eso es pues en cuanto a la pregunta número 10, ¿no? Entonces, vamos pues con las siguientes preguntas, ¿no? A ver. 11. Las enzimas aisladas, ¿no? Las enzimas aisladas. Ya, recuerda que en el caso del estómago de la vaca, estamos hablando de un estómago tetralocular. Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Debemos recordar que en el estómago tetralocular, pues hablamos de que el rumen y la redecilla, ya, el rumen y la redecilla, pues son cámaras de fermentación donde actúa la enzima llamada celulasa, liberada por las bacterias llamadas bacterias celulolíticas. Luego tenemos el omaso y el abomaso. En el omaso hablamos pues de cierta cantidad de agua que se va a contener o aportar, y en el abomaso hablamos pues de la producción de enzimas digestivas. Bien, entonces la respuesta pues es 2, ¿no? 2. El rumen y la redecilla. Muy bien. Ahora, en el siguiente hablamos de la úlcera péptica, ¿correcto? La úlcera péptica o simplemente úlcera es pues un mal, un terrible, ¿no? A nivel del estómago, en donde este pues sufre un daño que va desde severo hasta muy grave, perdón, en la mucosa gástrica. En este caso, pues, para poder detectar adecuadamente la causa de la úlcera, pues ¿no? Podríamos revisar los niveles de la hormona llamada gastrina. ¿Por qué, profesor? Pues porque la gastrina, ¿no? La gastrina es pues la hormona que estimula la acidez. Y ocurre que una de las causas, ¿no? Para que exista una irritación severa
la mucosa es pues, ¿no? La elevación de la acidez, ¿de acuerdo? Que pues también está relacionada con otros tipos de problemas del tubo digestivo, ¿no? Entonces, pues, incluso, ¿no? Si hablamos de úlcera, las úlceras se ubican generalmente en la zona, pues, antral, ¿no? Entre eh, el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿no? Entonces aquí pues nos hablan de que podríamos, ¿no? Tomar una muestra de sangre y ubicar pues, ¿no? Los niveles de hormona gastrina. Muy bien. Entonces, bueno, pues conmigo será hasta aquí. Ya nos estaremos viendo en alguna otra ocasión, en algún otro momento. Y pues, muchas gracias. Nos vemos. Éxitos. Hasta luego.